Bueno, buenos días a todos. Realmente es un placer estar acá. Eh, un agradecimiento especial a la Comisión de Reproducción de la SUR, con la que venimos trabajando desde hace muchísimos años, y un agradecimiento especial a la directora de la comisión, Ana Capurro, que doy fe que ha hecho un trabajo sin pausa. Uno pensaba un poco qué decir en este ratito que tenemos para compartir juntos. Y bueno, lo primero que me surgen son añoranzas. Un recuerdo cuando hace 25 años, no me acuerdo, Liliana Gratarola, mi colega con la que venimos trabajando desde hace muchísimos años, recordará, golpeábamos las puertas aquí en este hospital tan querido para trabajar honorariamente en el tema, porque entendíamos que el origen de la vida y el dolor que provoca esta búsqueda necesitaba del apoyo de salud mental. Simultáneamente hablábamos con el doctor Bozano y pedíamos para poder también comenzar a trabajar en equipo y pensar sobre un tema que nos convoca a todos, que tiene que ver con el enigma del origen de la vida. Y bueno, y después fuimos trabajando junto al equipo, entonces agradecemos este espacio que tiene que ver con la salud mental, que fuimos como tejiendo entre todos. A ver, un minutito. Bueno, lo primero es, ¿sabías que es un poco lo que trae esta campaña, la información, la prevención, que la maternidad no es un instinto? Solemos pensar que la maternidad es algo innato, que todas las mujeres deben desear un hijo y bueno, y eso es muy importante que lo tengamos claro. La maternidad no es un instinto, es un proceso biológico, psicológico y sociocultural. La maternidad es un deseo y ese deseo puede o no aparecer a lo largo de la vida. Y lo curioso y lo que caracteriza al deseo es que hay mucha gente, por ejemplo, bueno, las policlínicas de IVE, de interrupción voluntaria de embarazo, nos muestran eso, la mujer que sufre frente a un deseo de hijo que no quiere, que no puede sostener, y por otro lado tenemos la mujer que sufre por su deseo de hijo. ¿Sabías que es frecuente idealizar la fertilidad y creer que ésta se controla? Entonces acá nos parece muy importante todo lo que tiene que ver con la prevención en esta campaña. Idealizamos la fertilidad como idealizamos la salud. Y como tampoco no pensamos en la muerte, siempre los que se mueren son los otros. Tenemos como una fantasía de inmortalidad. Hablamos de la muerte porque es la muerte que le pasa a los otros. Y pensamos que tampoco nos vamos a enfermar. Los que se enferman son los otros. Y cuando nos enfermamos o nos pasan cosas que tienen que ver con la salud, realmente entramos en una situación de shock y de dolor, de una intensidad emocional intensísima, valga la redundancia. A partir del año 60, cuando aparecen los métodos contraceptivos, la pastilla anticonceptiva que libera a la mujer, que le da la posibilidad de la sexualidad sin reproducción, deja también como una huella y una impronta y una fantasía de que si dejamos los métodos anticonceptivos nos vamos a embarazar. Y a partir de ahí empiezan a circular fantasías y las mujeres y también los hombres empezamos a tejer la fantasía de que, bueno, dejamos los anticonceptivos, nos vamos a embarazar y incluso programamos, cuando yo era joven programábamos en qué momento queríamos que llegaran los bebés, si en la primavera, si en el invierno, si coincidía con alguna fecha especial. El origen de la vida definitivamente cambió y cambió. Y la sexualidad se separó de la reproducción, queda disociada. Para hacer los bebés, cuando yo era pequeña, la forma que conocía era, se suponía, lo que nosotros llamamos la escena parental primaria.
un hombre y una mujer en una cama que habitualmente cerraban la puerta y como niños teníamos gran curiosidad de saber qué pasaba y fantaseábamos que ahí se generaba el origen de la vida. Eso cambió. Ahora, para hacer los bebés, se va a necesitar de la ayuda del médico y de las tecnologías reproductivas. ¿Alguna vez pensaron cómo se sienten quienes buscan un hijo naturalmente, entre comillas, y no lo logran? Y aquí no vamos a hablar de cada uno de estos sentimientos, pero sí de repente destacar algunos. Y a mí me interesa sobre todo, bueno, la vergüenza, porque acuérdense en la exposición que tiene el cuerpo empieza a estudiarse, exámenes, seguimiento, la palabra dice, es como un seguimientos foliculares, ecografías, relaciones sexuales programadas, la exposición que tiene, la ansiedad que provoca, la angustia, la ilusión y la desilusión frente a cada tratamiento, va a resultar, no va a resultar, la beta espera, los autores hablan de una montaña rusa emocional, y lo que más me interesa a mí destacar son estas dos palabras que una autora argentina que tuvimos la oportunidad de invitar, una colega, lo ha definido como una pasión sacrificial. La pasión, como todo, tiene un área positiva y un área negativa. La pasión es lo que nos hace estar acá, lo que nos convocó a generar esta semana, tiene lo positivo. Pero también lo que uno ve en esta búsqueda es realmente el sacrificio. Es una pasión con una intensidad y una fijeza muy, muy fuerte. Lo que vamos a tener, obviamente, es que esa mujer, la ley habla de la mujer, yo creo que en el futuro también van a estar incluidos los hombres, porque si nos ponemos a pensar, podría estar como dejando afuera a los hombres en situaciones, en poco tiempo, porque todo esto es muy dinámico, ya estarán incluidos, pero evidentemente esa mujer, ese hombre está en una situación de shock, porque tiene la función de engendrar dañada, porque tiene un cuerpo que está enfermo, una función enferma, una herida psíquica abierta que persiste como telón de fondo a lo largo de los tratamientos. Y vamos a tener estados depresivos periódicos o que van a acompañar todo este proceso, toda esta larga espera. ¿Sabías que la calidad de vida se ve afectada? Se habla de la sexualidad del hándicap, solo se quiere tener relaciones para hacer los bebés. Se habla del hijo a cualquier precio. La verdad que el Fondo Nacional de Recursos, ¿cuánto ha ayudado? Yo recuerdo la época que veníamos al hospital y realmente era el hijo a cualquier precio. La gente hipotecaba lo que tenía y podía después perder los bienes materiales, que en definitiva no son los más importantes, pero también el resultado podía ser que no hubiera un bebé. Entonces realmente era una situación traumática, de altísimo riesgo emocional. Era el hijo a cualquier precio. Pero también esa mujer pasa a vivir para embarazarse. Y eso es lo que les quiero, el concepto de la pasión. No hay otra cosa que embarazarse, dejan los trabajos y el mundo pasa rápidamente a dividirse en dos, en la dicotomía de los fértiles y de los que no son fértiles. Y todo aquello que tenga que ver con los baby showers, los rituales de nacimiento, las embarazadas, es de las situaciones más traumáticas y dolorosas que tiene que enfrentar una mujer. Y como sociedad, y para comprender y prevenir en esto que tiene que ver con el dolor de la infertilidad, tenemos que saberlo porque tenemos que ayudar. Algunos autores hablan de que se genera una neurosis maternal, ¿no? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabías que este dolor psíquico aumenta
cuando la espera es mayor, los intentos fracasan, cuando hay abortos, cuando hay óbitos, cuando hay muertes neonatales. Sabemos muy poco en relación al duelo del aborto. Solemos pensar que como el bebé no se conoció, el proceso es menos doloroso que la pérdida de un ser querido cuando ya nació, y el proceso es mucho más complejo porque ocurre en el interior de la madre, cuando no hay una separación. Tenemos que prestar mucha atención. ¿Sabías que este proceso es difícil también cuando hay gametas donadas, cuando hay embriones, cuando hay subrogación? Este es un tema de la subrogación que sé que lo vamos a considerar. La ley prevé familiares consanguíneos, hermanas, cuñadas. Eso para nosotros no está bien. Una paciente, imagínense, en oncológica que necesita subrogar su útero y que le va a pedir a su hermana o su cuñada, ¿qué hermana y cuñada se siente libre para decirle no te doy mi útero? Hay que ver la circunstancia de esa mujer. Hay que pensar también qué pasa si es hija única, ¿no? Todos esos aspectos los tenemos que seguir pensando y conversando entre todos. ¿Sabías que los pacientes que reciben donación de gametas son asesoradas desde el punto de vista emocional? Esto me parece también muy importante porque la ley prevé dice, valora la salud psicofísica. Y nos interesa destacar que nosotros no solo hacemos una entrevista de la salud psicofísica de la mujer, sino lo que nos interesa en esa entrevista que brinda el Fondo Nacional de Recursos y que es un derecho de todos ustedes solicitarla también, es que brindamos asesoramiento sobre estos temas. Brindamos asesoramiento acerca de cómo ir elaborando el duelo genético cuando se necesita recurrir al semen o a los óvulos donados o a óvulos donados, pero también de cómo ir construyendo el relato acerca de los orígenes de la vida. Aquí hay un dato que me parece importante destacar. La familia ha cambiado, el origen de la vida cambió y la familia cambió. Tenemos la familia nuclear básica, mamá, papá, tenemos las familias ensambladas, pero tenemos también las monoparentalidades y las homoparentalidades. Acá quisiera señalar dos aspectos. Uno que tiene que ver con las llamadas mujeres solas. Yo invitaría como sociedad a que dejemos de acuñar ese término, porque la soledad tiene que ver con una capacidad psíquica. Había un pediatra y psicoanalista que hablaba, Winnicott, de la capacidad para estar sola. La capacidad para estar sola es un estado de madurez. Yo puedo estar con todos ustedes y sentirme sola, puedo estar sola y sentirme con todos. El término mujer sola yo invito a repensarlo porque son mujeres que eligen la monoparentalidad, pero van en red, van sostenidas, van con apoyos. Algunas hubieran deseado hacerlo en pareja, otras no. Entonces me parece que también tenemos que irnos ayornando como en estos conceptos. Por lo tanto, lo que uno ve es que la función madre y la función padre también tenemos que ir ajustándola, y nosotros preferimos hablar de la función tercera o función tercerizante. Quiere decir que las funciones de sostén o separación las puede hacer, son independientes del género. A dato, no me quiero demorar mucho, pero informativo, es bien interesante cuando nosotros trabajamos mucho esto con las pacientes, de que las funciones fueron cambiando, y cuando les preguntamos a aquellas mujeres, por ejemplo, que van a tener que ir al banco de semen, cómo generarían el origen y la construcción del relato hacia el niño en relación al donante, y les preguntamos, yo suelo preguntarles, bueno, ¿y a ti qué te parece cuando este niño crezca y te pregunte cómo fue su origen? ¿Qué le dirías acerca de esto? Entonces me dicen, bueno, no sé, lo iría viendo, consultaría, obviamente le diría la verdad, le diría que tuve que ir a un banco de semen, bla, 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 vamos muy bien.
Bueno, bueno, sí, pero ¿y si te dijera, no avanzamos mucho, y le digo, bueno, ¿y si te dijera, si tiene papá? Y es bien interesante cómo el 85% de las pacientes contestan con el formato función madre, función padre, que en definitiva es lo que ha cambiado, porque contestan, bueno, sí, el donante sería el padre biológico. Y eso no, porque la parentalidad es una función simbólica. La parentalidad tiene que ver cuando alguien se dedica a querer, a criar, a cuidar y a sostener hasta el día que uno se muere a su hijo. Y implica una relación de asimetría. Pero en este momento no tiene que ver con madre-padre. Me estaban contando que en algunos colegios que me parecen de avanzada ya hablan de el Día de la Familia y están dejando de hablar del Día del Padre y el Día de la Madre. Aquí esto lo vamos a omitir, que habla de la salud mental. Eso vamos a omitir. Y bueno, y el otro punto interesante es con respecto a quién dona en nuestro país. Esto generó mucha, ahora después nos hablará Rosina Ordoqui, pero desde el punto de vista emocional nos generó mucha incertidumbre, mucha inquietud, muchas fantasías, creyendo que la gente que dona la mueve intereses oscuros, intereses. Bueno, el grupo de donantes en nuestros países es un grupo excelente. Realmente aunque es difícil y nos cuesta creer en la solidaridad y la empatía de la gente, pero lo que más me interesa destacar desde el punto de vista de la salud mental es que la función, la parentalidad es algo realmente muy fuerte. Entonces, para aquellos que ya tuvieron hijos o para aquellos que deciden que no van a querer ser padres, donar establece una ecuación simbólica, por decir, o de balance, en el sentido de que permite contribuir en algo de la fertilidad, en algo de la función parental, pero que no tiene que ver con ejercerla. Y eso es lo que estoy trabajando hace un tiempo y me genera realmente mucho interés. A veces tengo también como la fantasía que sí, que en los programas de IBE uno podría hablar de este tema y de repente podría evitar o colaborar a que no se genere esas repeticiones que a veces se producen en relación a la interrupción. Entonces realmente, bueno, conocer acerca de los donantes también es algo que nos parece muy importante. Bueno, por último, poder decirles que nuestro deber es informar, es prevenir, es educar sobre el alto impacto emocional que supone para las personas sentir que su proyecto de hijos no se puede alcanzar. Realmente es una situación sumamente dolorosa y sepamos también, no pequemos por, quizás la palabra pecar no sea la que más me guste, pero no seamos omisos con respecto a este dolor, no actuemos en silencio, no hagamos como una conspiración del silencio, porque siempre los temas como más difíciles parece que uno enmudece, ¿no? Por suerte ahora todo el Programa Nacional de Cuidados Paliativos habla de poder hablar al momento de la muerte, y cuánto más tenemos que hablar cuando comienza la vida y conocer lo que sucede desde el punto de vista emocional. Necesitamos ser más asertivos, menos prejuiciosos, necesitamos acompañar en el dolor, revisar conceptos y no olvidar que tenemos la suerte, tenemos la dicha, tenemos
la bendición de ser testigos de una generación que nos ha permitido ver una de las transformaciones más importantes en el origen de la vida. Necesitamos entonces revisar conceptos. Yo sé que desde el punto de vista médico, madre añosa es un concepto importante para ustedes como médicos, pero ¿cómo se puede sentir una mujer? Las mujeres hoy desean a sus hijos más tarde y seguramente la información las haga moverse un poquito más para atrás, pero quizás sí, quizás no, porque eso está instalado, porque la gente está viviendo 90 años y porque la mujer quiere ir en la década de los 30 o quizás de los 40 a buscar sus hijos. Si eso es así, es como un fenómeno cultural. Entonces debemos revisar conceptos como el de madre sola, función padre, subrogación. Hemos creado una comisión de psicología de la sociedad en la que estamos trabajando con mucha fuerza y solicitamos también poder estar integrados en la comisión honoraria de la ley para poder enriquecer nuestro intercambio. Gracias a quienes fueron abriendo el camino, gracias a la Semana de la Fertilidad y gracias por la escucha.